Colombia entra en una de las etapas más decisivas de su historia reciente. Tras la confirmación oficial de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral, el debate político se intensifica y las posiciones parecen cada vez más distantes. En una entrevista concedida a Noticias Caracol, Rodrigo Lara, integrante de la campaña de Abelardo de la Espriella, expuso la visión de su movimiento frente al momento que vive el país. Lara aseguró que la certificación de los resultados representa una derrota para quienes, según él, intentaron sembrar dudas sobre la voluntad popular expresada en las urnas. También sostuvo que la campaña de Abelardo de la Espriella está dispuesta a participar en debates públicos sin condiciones previas y afirmó que la segunda vuelta presidencial enfrenta dos modelos de nación completamente opuestos. Durante la entrevista, el exsenador insistió en que existe preocupación por las propuestas de reforma constitucional impulsadas desde sectores cercanos al gobierno y afirmó que éstas no han desaparecido del panorama político. Además, se refirió a los recientes hechos de tensión y violencia ocurridos en diferentes escenarios del país, defendiendo la necesidad de que los colombianos acudan masivamente a las urnas para definir el futuro nacional. Bueno, con esa oficialización del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio, ¿están tranquilos? Bueno, es que siempre hemos estado tranquilos. Los que no han estado tranquilos son los responsables de la campaña de Cepeda y el presidente Petro, que han intentado por todos los medios desconocer los resultados, han intentado acallar y desconocer la voz soberana del pueblo colombiano, desconociendo los resultados. Esto es tal vez la primera vez que se presenta, por lo menos en los últimos 100 años de historia, de ver a un presidente de la República desconociendo desde su cargo la voz y la expresión del pueblo colombiano en las urnas. Es supremamente grave. Ahora, pues como se les devolvió, porque esto suscitó una reacción patriótica, una reacción de indignación muy profunda en el pueblo colombiano, han aplacado un poco las voces, pero eso no es un cambio de convicciones, esa es su naturaleza, porque es una naturaleza antidemocrática. Doctor Lara, esta confirmación sería, como había dicho en la campaña de Cepeda, ese punto de partida para avanzar en buscar entonces o confirmar un debate. Ya le preguntábamos sobre este tema a la senadora María José Pizarro. Cuéntenos ahora desde la campaña de Abelardo de la Espriella, ¿cómo va esa búsqueda, esa planeación de ese debate? Abelardo de la Espriella siempre ha estado abierto a debatir. Incluso le dijo a Cepeda, estamos aquí listos para contrastar justamente estas dos posiciones, estas dos visiones completamente radicales de país. Una, la de Cepeda, que busca reformar la Constitución, cambiar la Constitución para implementar, para poner en marcha un sistema de matriz comunista y marxista, frente a Abelardo, que representa la libertad, la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos. Y le ha dicho, nosotros, y ha dicho claramente, no ponemos condiciones a los medios de comunicación como sí lo han hecho en la campaña de Cepeda. Estamos abiertos y listos para debatir de frente y de cara al país. Cambiando de tema, doctor Lara, ¿ustedes cómo van a traer los votos de centro? Hay 3 millones de votos en disputa aquí. Esos votos, ¿ustedes cómo planean atraerlos a la campaña? Pues mira, es que esta es una elección casi que plebiscitaria. Aquí se marca un profundo contraste entre dos visiones de país y dos visiones de la sociedad y del Estado. Por un lado está la candidatura de Cepeda, cuya matriz es el Partido Comunista, que han intentado por todos los medios desconocer los resultados electorales, porque eso lo dijo incluso el presidente de la República y lo dijo el mismo domingo el candidato Iván Cepeda. Y en segundo lugar, es una campaña y un gobierno que ha intentado reformar la Constitución mediante un proceso constituyente, porque radicaron básicamente el comité promotor en el mes de diciembre, han venido recogiendo firmas en todos los escenarios de campaña de Iván Cepeda, para nada distinto a instituir una nueva constitución en el país que cambie básicamente nuestro régimen democrático, nuestra separación de poderes. Esa es una idea central dentro del proceso de transformación de una candidatura de un gobierno de naturaleza comunista. Sí, doctor Lara, lo hemos visto, pero ellos ya dijeron que la retiran. Es un simple aplazamiento táctico. Esto no es un cambio de convicciones. Ellos desde el mes de diciembre vienen diciendo que esto hace parte central del proceso de transformación que ellos representan. Es decir, es un simple aplazamiento táctico, es un simple estratagema. ¿Por qué fue tan importante para ellos el proceso constituyente hasta hace unos días y a partir de hoy ya no lo es? Los colombianos no son bobos. Los colombianos no son ingenuos. Los colombianos vieron de qué manera y con qué ahínco lo promovieron desde la presidencia de la República. Ahora, ¿por qué lo cambian hoy? Y si usted observa básicamente lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y en el pasado en Ecuador, el proceso constituyente, la reforma completa de la Constitución, la sustitución de la Constitución ha sido un elemento central
para implementar, para enraizar el cambio de régimen de un Estado de derecho liberal a una sociedad y a un Estado de tipo marxista. Claro. Ellos no han renunciado a esa convicción. Es una simple estrategia, es un simple cambio de táctica electoral. Sí. Los colombianos no son bobos. Ya para- Tienen que entender cuál es la naturaleza de la amenaza que representa esa corriente política. Uno de los temas que más controversia ha generado en las últimas horas es el anuncio del retiro de la propuesta de una posible asamblea constituyente. Sin embargo, para millones de colombianos esta decisión no significa que la idea haya sido abandonada definitivamente. Por el contrario, existe una profunda desconfianza frente a ese anuncio debido a los antecedentes políticos que el país ha presenciado en los últimos años. Muchos recuerdan que Gustavo Petro, cuando era candidato presidencial, realizó compromisos públicos en los que aseguró que no convocaría una asamblea constituyente. Incluso llegó a plasmar esa promesa en un acto simbólico que buscaba transmitir confianza y tranquilidad a los electores. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tema volvió a aparecer repetidamente en el debate nacional, generando dudas sobre si aquella promesa realmente seguía vigente. Por esa razón, numerosos ciudadanos consideran que el retiro actual podría ser simplemente una pausa estratégica y no una renuncia definitiva al proyecto. El pueblo colombiano ha aprendido a observar no solo las declaraciones del momento, sino también los antecedentes y las acciones que se desarrollan a lo largo del tiempo. La confianza se construye con coherencia y cuando las promesas cambian, inevitablemente surgen interrogantes. Ya para terminar, doctor Lara, hemos visto en las últimas horas enfrentamientos entre manifestantes de la campaña de Iván Cepeda y la campaña de ustedes, de Abelardo de la Espriella. ¿Qué mensaje desde la campaña mandar a la gente para, atemperar los ánimos, bajar los ánimos en las calles y que al final todo se defina democráticamente en las urnas, como debería ser? Mira, permíteme precisar, aquí no ha habido enfrentamientos entre personas de la campaña de Abelardo con personas de la campaña de Iván Cepeda. Aquí lo que hubo fue una agresión violenta a la sede de Abelardo de la Espriella el día de ayer. Hay que entender básicamente la lógica, básicamente, que representa el Partido Comunista, que es de donde viene Iván Cepeda en Colombia. Es el único partido en América Latina que fundó a un grupo guerrillero en 1952. Y es un partido que ha mantenido, y no digo que toda la izquierda sea así, me refiero al sector comunista de la izquierda que representa Cepeda, que ha mantenido básicamente la dualidad entre lucha política y lucha armada. Para ellos es normal que cohabiten las expresiones armadas y las expresiones civiles. Por eso la paz total. La paz total no es un proceso de paz. La paz total básicamente es una superchería, es un engaño para poder justificar la existencia de esas organizaciones armadas e inhibir la acción de la fuerza pública. Ahí no ha habido proceso de paz. Y dentro de esa estrategia, básicamente se tolera y se admite la existencia de milicias urbanas. Y eso es lo que se llama la primera línea. Pero, doctora, y esas milicias urbanas siembran caos, siembran violencia, tiran piedras, bloquean vías. Esa es una estrategia política de ese sector radical de la izquierda que es representado por Iván Cepeda. No es un sector de izquierda democrática, que la hay naturalmente. Sí. Eso es lo que representa básicamente esa izquierda ultra radical de Iván Cepeda. Doctor, y eso es lo que está en juego en el país. Para nadie es un secreto que en las calles los ánimos están encrispados. ¿Cuál es ese mensaje de ustedes de que esto se defina en las urnas democráticamente, sin descalificativos? Mira, esta es una campaña de contraste, es una campaña plebiscitaria. Hay polarización en los ánimos, pero por parte de esta campaña no se acude a estructuras violentas en las calles, que bloqueen vías, que tiren piedras. Mire la noticia que ustedes estaban dando antes, básicamente, de que empezara esta discusión que tenemos acá, este debate que tenemos acá. Y es que dentro de los disturbios, o de los que causaron los disturbios en la Universidad de Antioquia, capturaron a un individuo. ¿De dónde provenía ese individuo? Del ELN. Son milicias armadas que se infiltran en la llamada primera línea o se presentan como estudiantes o ciudadanos comunes y corrientes, pero en realidad son actores armados, que se benefician hoy por la paz total, que no quieren perder los privilegios de la paz total, que significa impunidad para el narcotráfico en armas en todo el territorio nacional, que son los que extorsionan, los que matan, los que con fusil obligan a la población a ir a votar por Iván Cepeda, como vemos en todo el litoral pacífico o vemos en el departamento de Caquetá con las disidencias de la FARC. Esas son las estructuras armadas. En el campo, las disidencias, el Clan del Golfo, beneficiarios de la paz total, y aquí en las ciudades, las llamadas primera línea. Son estructuras armadas que hacen parte de una combinación de formas de lucha. Eso es lo que está en juego y lo que tenemos que derrotar en este país, en estas elecciones, votando por Abelardo de la Espriella. Y precisamente después de escuchar las declaraciones de Rodrigo Lara sobre la desconfianza que existe frente al retiro de la propuesta de una asamblea constituyente, otro de los integrantes de la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella profundizó en este mismo tema. Se trata de José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia,
quien en entrevista con Blue Radio abordó una de las preguntas que hoy se hacen millones de colombianos. ¿Realmente el petrismo renunció a la idea de cambiar la Constitución? ¿O simplemente estamos ante una estrategia de campaña? Restrepo fue contundente al asegurar que no cree en ese cambio de discurso. Recordó que Gustavo Petro prometió en el pasado que no impulsaría una constituyente y que, sin embargo, terminó convirtiéndola en uno de los temas más debatidos de su gobierno. Por eso considera que los colombianos tienen razones suficientes para mirar con cautela cualquier anuncio que pretenda cerrar definitivamente esa discusión. Bueno, y entonces ahora hablemos de la Asamblea Nacional Constituyente. Están reformando la campaña de Iván Cepeda. Por supuesto, fue un golpe duro el que recibieron el domingo pasado. Tal vez ellos no se esperaban que la fórmula Belardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, fuera a tomar la delantera en esta carrera por la presidencia de Colombia. Y entonces, dentro de ese cambio de discurso está el de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted les cree a los del pacto histórico, al candidato Iván Cepeda, al propio presidente Gustavo Petro, que van a declinar definitivamente lo de la Asamblea Nacional Constituyente, o esto es una promesa de campaña que se puede revertir en caso de que lleguen ellos a la Casa de Nariño? No le creo para nada a Cepeda en esa historia, ni a Petro en esa historia. Y no le puedo creer, entre otras, además, porque yo creo que los colombianos no tenemos dientes de leche. Y los colombianos sabemos que esto ya lo vivimos. Estamos reviviendo nuestra propia historia. Usted recordará, Petro dejó casi que en letras de piedra la idea de no hacer una constituyente. Y no lo ha dicho una, sino varias veces. Es decir, se ha dedicado a hablar de la constituyente. Es profundamente incoherente que una campaña política un día diga una cosa y otro día diga otra cosa de esta dimensión. Es que no estamos hablando de una cosa menor, no estamos hablando de una política puntual para administrar un tema puntual. Estamos hablando de un tema absolutamente central de país. Y cuando usted revisa esa constituyente, usted queda absolutamente aterrado. Y queda aterrado porque esa constituyente, esa propuesta de constituyente de Cepeda, que un día sí, un día no, tiene, por ejemplo, destrucción de pesos y contrapesos en la democracia. Define un mecanismo de selección de los constituyentes que es totalmente antidemocrático para controlar la constitución o la constituyente. Ataca el sector productivo y la iniciativa privada. Modifica las formas de contratación en infraestructura, simplificándolas y yo creo que pauperizándolas en esas formas de contratación. Ataca las libertades también. Y eso solamente es un mini resumen de esa propuesta. Entonces es muy preocupante que un día un gobierno que tiene cambios de esa dimensión diga sí y al día siguiente diga que no. Mire que, por ejemplo, tiene una modificación al principio de la autonomía de la banca central en Colombia, que llevaría a que Colombia caiga en un escenario de hiperinflación, de prender la maquinita de los billetes y gastar y gastar y gastar. Pero lo más preocupante, Silvia y Mateo, es que así hayan dicho que no van a apoyar la constituyente ahora. Ve curioso, revise el programa de gobierno, está la propuesta de constituyente. Entonces, ojo con eso, porque puede ser que digan que sí, que no, pero en el plan de gobierno ahí está. Y me parece que esto lo único que demuestra es esa incoherencia que están ellos expresando, que genera una honda preocupación en el pueblo colombiano. Porque no hay nada que aterre más al pueblo colombiano hoy que un salto al vacío constitucional. Ese salto al vacío constitucional es peligrosísimo en este momento porque ahí está detrás también un cambio de modelo de país, de modelo económico de país, de modelo de justicia de país, de todo el modelo de país y no sabemos a dónde llegaríamos. Ese es el escenario en el que estamos en este momento. Entonces yo no le creo absolutamente nada. Me parece que es una estrategia de campaña y así lo está interpretando el pueblo colombiano. Una buena estrategia de campaña o regular, de pronto, estrategia de campaña porque es profundamente incoherente. Al final de esta jornada de análisis queda una conclusión imposible de ignorar. Estas elecciones dejaron de ser una simple competencia entre candidatos para convertirse en una discusión profunda sobre el rumbo que tomará Colombia durante los próximos años. A lo largo de este video hemos escuchado las declaraciones de Rodrigo Lara y de José Manuel Restrepo, dos voces que coinciden en una misma preocupación, la incertidumbre que genera para una parte importante de los colombianos el debate sobre una posible modificación de las reglas fundamentales del país. Ambos sostienen que la discusión alrededor de una asamblea constituyente no desaparece simplemente porque se anuncie su retiro en medio de una campaña electoral. Por el contrario, consideran que los antecedentes recientes explican por qué muchos ciudadanos observan con cautela estos cambios de discurso. Y es precisamente ahí donde se encuentra el centro del debate nacional. La confianza es uno de los activos más importantes de cualquier democracia. Cuando los ciudadanos sienten que las promesas cambian constantemente, las dudas aparecen inevitablemente.
Por eso hoy millones de colombianos están analizando no solamente lo que dicen los candidatos en esta recta final, sino también lo que han dicho y hecho durante los últimos años. Pero más allá de las diferencias ideológicas, de los señalamientos y de la intensa confrontación política que vive el país, existe una realidad que debería unir a todos los colombianos: el respeto por la democracia. Colombia atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente, y la responsabilidad de cada ciudadano será actuar con serenidad, con criterio y con plena conciencia de lo que está en juego. Las próximas semanas estarán marcadas por debates, encuestas, alianzas, respaldos políticos y fuertes discusiones en las redes sociales. Escucharemos promesas, advertencias, acusaciones y argumentos de lado y lado. Sin embargo, cuando llegue el momento de la verdad, será el pueblo colombiano quien tenga la última palabra. No serán los analistas, no serán los medios de comunicación, no serán los partidos políticos y tampoco serán los candidatos. Serán millones de ciudadanos libres quienes, mediante el voto, decidirán cuál visión de país quieren respaldar para los próximos años. Por eso este es el momento de informarse, de escuchar todas las posiciones, de contrastar las propuestas y de reflexionar con responsabilidad. Colombia necesita ciudadanos conscientes de la importancia histórica de esta elección. Necesita hombres y mujeres que voten pensando en el futuro de sus familias, en la estabilidad de las instituciones, en la seguridad, en la economía, en las oportunidades para las nuevas generaciones y en la defensa de los principios democráticos. Lo cierto es que el país se acerca rápidamente a una decisión trascendental. Cada discurso, cada entrevista y cada propuesta será examinada con mayor intensidad a medida que se acerque el día de las elecciones. Y mientras algunos hablan de cambio, otros hablan de preservar las instituciones. Mientras unos defienden una visión, otros presentan una alternativa completamente distinta. Lo que nadie puede negar es que Colombia está frente a una elección histórica. La decisión final estará en las urnas y allí, como corresponde en una democracia, será el pueblo quien determine el camino que seguirá la nación. Hasta entonces, el debate continuará abierto, las posiciones seguirán enfrentándose y los colombianos tendrán la oportunidad de evaluar cuidadosamente cuál es el futuro que desean construir para su país. Porque al final, más allá de cualquier campaña, de cualquier candidato y de cualquier diferencia política, Colombia pertenece a sus ciudadanos. Y será la voluntad soberana de los colombianos la que escribirá el próximo capítulo de nuestra historia.